Antes de que te vayas, quiero decirte gracias por todo el cariño y apoyo en mi canal de ciencia ficción. Ustedes han hecho posible este camino. Así que cuando me pidieron más drama, giros inesperados y pura justicia, los escuché. He lanzado un nuevo canal con las historias de venganza más emocionantes que jamás escucharás. Los primeros episodios ya están disponibles, así que haz clic en el enlace, suscríbete y acompáñame. Tu próxima historia favorita te está esperando. El comandante supremo Vexar se encontraba en el puente de su nave insignia, la Trueno Oscuro. Sus 6 ojos estudiaban la pantalla holográfica que mostraba 10.000 naves de guerra extendidas por el espacio como una nube letal. Cada nave era masiva, construida con un único propósito: someter mundos enteros. La hegemonía sefiriana había utilizado esta misma flota para conquistar 47 sistemas estelares. Pronto serían 48. El objetivo esta vez era una pequeña estrella amarilla llamada Sol. El tercer planeta desde esta estrella albergaba a una especie llamada humanos. Los oficiales de inteligencia de Vexar habían estudiado a estas criaturas durante muchos ciclos. Eran primitivos, violentos y estaban divididos. La presa perfecta. Comandante, dijo su ayudante, un sefiriano más joven de escamas de un brillante color púrpura. Llegaremos al borde exterior de su sistema en 3 rotaciones. Vexar asintió con su enorme cabeza. Su especie medía casi 2,5 metros de altura, con una piel gruesa como una armadura y poderosas garras. Habían evolucionado en un mundo hostil donde solo los más fuertes sobrevivían. Ahora gobernaban una cuarta parte de la galaxia. Háblame de nuevo sobre esos humanos, dijo Vexar. El ayudante activó una tableta de datos. Son criaturas pequeñas y débiles, sin armadura natural ni garras. Apenas han aprendido a salir de su planeta. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Luchan entre ellos constantemente. Vexar sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. ¿Y su poderío militar? Irrisorio, comandante. Tienen unos pocos cientos de naves espaciales primitivas. La mayoría ni siquiera puede abandonar su sistema estelar. Usan cohetes químicos rudimentarios y armas de energía básicas. Nuestros escudos ni siquiera registrarán sus ataques. El holograma cambió para mostrar imágenes de ciudades humanas. Vexar vio altos edificios de metal y cristal. Millones de las pequeñas criaturas bípedas se movían por las calles como insectos. Parecían tan frágiles. Se rendirán rápidamente, continuó el ayudante. Nuestros estudios muestran que valoran mucho la vida individual. Unos pocos bombardeos orbitales deberían quebrar su voluntad. Vexar se apartó de la pantalla. Esta conquista sería más fácil que la mayoría. Los humanos no tenían idea de lo que se avecinaba. Sus primitivos sensores probablemente ni siquiera podían detectar aún a la flota que se aproximaba. En el tercer planeta del sistema Sol, la doctora Sarah Chen estaba sentada en una instalación subterránea profunda. La sala estaba llena de pantallas y luces parpadeantes. Docenas de técnicos trabajaban en estaciones de computadoras. Este era el centro de mando de la Iniciativa de Defensa Solar, oculto bajo las montañas de Colorado. Una luz roja parpadeó en la consola de Sarah. Había estado esperando este momento durante 30 años. Contacto, anunció el teniente Rodríguez desde su puesto. La red del espacio profundo ha detectado una gran flota aproximándose desde la dirección de Vega. Distancia: 47 horas luz y acortándose. Sarah sintió que su ritmo cardíaco aumentaba, pero su voz se mantuvo firme. ¿De qué tamaño? Escaneando ahora. Señora, estamos detectando aproximadamente 10.000 objetos, todos artificiales, todos en curso directo hacia la Tierra. La sala quedó en silencio, a excepción del zumbido de las computadoras. Sarah se levantó lentamente. Tenía 62 años y había pasado toda su carrera preparándose para este día. Su pelo cano estaba recogido en un moño apretado. Sus ojos eran agudos y centrados. Activen el protocolo 7, dijo con claridad. Señora, ¿está segura?, preguntó Rodríguez. El protocolo 7 es. Sé lo que es, teniente. Ejecútenlo de inmediato.
Rodríguez tecleó un largo código en su computadora. Protocolo 7 activo. Todas las estaciones están siendo notificadas. Alrededor del mundo, escenas similares se desarrollaban en instalaciones ocultas. En un búnker bajo Londres, oficiales británicos recibían mensajes codificados. En una instalación bajo el monte Fuji, técnicos japoneses comenzaban a activar sistemas que habían permanecido inactivos durante décadas. En las profundidades del desierto australiano, computadoras masivas cobraban vida. El público en general no sabía nada de esto. Continuaban con sus vidas normales, sin saber que su planeta estaba a punto de ser invadido. Sarah se acercó a un terminal de comunicación segura. Introdujo sus códigos de autorización y esperó. En cuestión de minutos, varios rostros aparecieron en las pantallas de la sala. Eran los líderes de la Iniciativa de Defensa Solar. Generales, científicos y políticos de todas las principales naciones de la Tierra. Damas y caballeros, dijo Sarah, esto no es un simulacro. Hemos confirmado contacto alienígena. Se presume intención hostil basándonos en la composición de la flota y su vector de aproximación. El general Thompson, un hombre severo de pelo blanco y numerosas medallas, se inclinó hacia adelante. ¿De cuánto tiempo disponemos? A su velocidad actual, alcanzarán el sistema exterior en aproximadamente 72 horas. Probablemente comenzarán su ataque en 4 o 5 días. ¿Y nuestro estado?, preguntó el director Lu desde la instalación china. Sarah sonrió por primera vez en horas. Todos los sistemas en verde. Las instalaciones de la fase 1 están completamente operativas. Los sitios de la fase 2 se están activando ahora. La fase 3 estará lista en 24 horas. Los rostros en las pantallas mostraban una mezcla de miedo y sombría determinación. Todos sabían que este día podría llegar. La humanidad se había estado preparando para ello desde la década de 1960, cuando los científicos consideraron seriamente por primera vez la posibilidad de un contacto alienígena hostil. ¿Qué hay de la población civil?, preguntó el general Martínez desde Sudamérica. Por ahora, mantenemos la seguridad operativa, respondió Sarah. Se informará al público cuando sea necesario. Nuestra prioridad es la preparación de la defensa. Terminó la conferencia y se dirigió a su personal. Quiero actualizaciones cada 30 minutos. Comiencen a mover nuestros activos a sus posiciones y envíen un mensaje al almirante Torres en la estación Ceres. Díganle que ha llegado la hora. Muy lejos, en el cinturón de asteroides, el almirante Marcus Torres recibió el mensaje de Sarah mientras estaba en la cubierta de observación de la estación Ceres. La instalación parecía un puesto de minería e investigación estándar. Eso era exactamente lo que se suponía que debía parecer. Torres era un hombre alto y delgado, de piel oscura y ojos inteligentes. Había comandado las defensas del sistema exterior durante 15 años. Muy poca gente sabía en qué consistían realmente esas defensas. Señor, dijo su ayudante, el comandante Jackson, hemos recibido órdenes de activación. Todas las estaciones exteriores están respondiendo. Torres asintió. Inicien el despliegue de la fase 1. Y Jackson. Sí, señor. Envíe un mensaje a todas las operaciones mineras civiles. Dígales que evacúen de inmediato. Usen la advertencia estándar de tormenta solar. No queremos que ningún inocente quede atrapado en el fuego cruzado. A lo largo del cinturón de asteroides, las naves mineras recibieron mensajes urgentes sobre una peligrosa actividad solar. En cuestión de horas, se dirigían de vuelta hacia el sistema interior. Sus tripulaciones no tenían idea de que estaban despejando el campo de batalla. Mientras las naves civiles partían, otras naves emergían de bahías ocultas dentro de los asteroides. Estas naves no se parecían en nada a equipos de minería. Eran elegantes, angulares y estaban cubiertas de armas. Algunas eran tan grandes como destructores. Otras eran pequeñas naves de ataque rápido diseñadas para misiones de ataque y huida. La instalación más grande estaba construida dentro del asteroide Pallas. Desde fuera, parecía una típica instalación minera. Por dentro, contenía suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña.
Enormes cañones de riel estaban ocultos dentro de lo que parecían ser equipos de procesamiento de minerales. Las bahías de misiles estaban escondidas detrás de falsos tanques de almacenamiento. Instalaciones similares existían por todo el cinturón de asteroides. Durante más de 50 años, la humanidad se había estado preparando para una guerra entre las estrellas. Cada operación minera, cada estación de investigación, cada pieza de infraestructura civil había sido diseñada con un propósito secreto. De vuelta en la nave insignia cefiriana, Bexar estudiaba los informes de sus exploradores avanzados. Los humanos parecían estar evacuando sus instalaciones del sistema exterior. Las naves mineras huían hacia su planeta natal. «Saben que venimos», observó su ayudante. Bexar se rió, un sonido como de metal chirriando. «Por supuesto que lo saben. Sus primitivos sensores finalmente nos han detectado. Mira cómo corren. Como presas asustadas. ¿Deberíamos acelerar nuestra aproximación? No. Deja que entren en pánico. El miedo facilitará la conquista. Probablemente estén discutiendo entre ellos sobre los términos de la rendición. Pero Bexar estaba equivocado. Los humanos no estaban entrando en pánico. Se estaban preparando para luchar. En la Tierra, la presidenta Matthews estaba sentada en la sala de situación con sus principales asesores. La sala estaba cargada de tensión. Afuera, el mundo continuaba con normalidad. La gente iba a trabajar, los niños iban a la escuela y la vida seguía como de costumbre. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esto en secreto?, preguntó la presidenta. Sarah Chen, que había volado a Washington para la reunión de emergencia, respondió. No mucho más. Cuando empiecen los disparos, todo el mundo lo sabrá. Pero el secreto nos da una ventaja. Los alienígenas creen que somos primitivos y no estamos preparados. ¿Estamos preparados?, preguntó el secretario de Defensa. Sarah miró a su alrededor a los rostros preocupados. Estas personas lideraban la nación más poderosa de la Tierra, pero estaban a punto de enfrentarse a algo que superaba su experiencia. Señor secretario, nos hemos estado preparando para esto desde antes de que usted naciera. Cada misión espacial, cada lanzamiento de satélite, cada sonda de espacio profundo ha tenido un doble propósito. Hemos estado construyendo nuestras defensas durante 60 años. Activó una pantalla holográfica. El sistema solar apareció en 3 dimensiones, mostrando las posiciones de planetas, asteroides y naves espaciales. Esto es lo que ven los alienígenas, dijo Sarah. La pantalla mostraba unas pocas instalaciones pequeñas y algunas naves mineras huyendo. Y esto es lo que realmente hay ahí. La pantalla cambió. De repente, el cinturón de asteroides se llenó de puntos rojos. Cada punto representaba una plataforma de armas o una base oculta. Los planetas exteriores mostraban instalaciones defensivas. Incluso el espacio aparentemente vacío estaba salpicado de sistemas de defensa automatizados. La sala quedó en silencio mientras los oficiales miraban la pantalla. «Dios mío», susurró el secretario de Defensa. «¿Cuántas plataformas de armas hay?». «Clasificado», respondió Sarah. «Pero suficientes para nuestras necesidades. Los alienígenas esperan encontrar una especie primitiva y asustada. En cambio, encontrarán el sistema estelar más militarizado de esta parte de la galaxia». La presidenta Matthews se levantó lentamente. «Doctora Chen, ¿me está diciendo que podemos ganar esto?». La expresión de Sarah era sombría pero confiada. «Señora presidenta, estos alienígenas nunca antes han luchado contra humanos. No tienen idea de en qué se están metiendo. Hemos pasado siglos perfeccionando el arte de la guerra. Hemos convertido todo nuestro sistema estelar en una fortaleza. Están a punto de aprender por qué nunca se debe atacar la Tierra». Mientras la reunión continuaba, la flota alienígena se acercaba. Bexar y sus fuerzas esperaban una victoria fácil sobre una especie primitiva. No tenían idea de que la humanidad los había estado esperando, preparándose para ellos y planeando destruirlos por completo. La trampa estaba lista. Pronto, se cerraría sobre ellos. La flota cefiriana cruzó los límites exteriores del sistema Sol como una ola oscura. El comandante supremo Bexar observaba la pantalla táctica con satisfacción.
Sus 10.000 naves se movían en formación perfecta, sus escudos de energía brillando con un tono azul contra el negro del espacio. Informe de estado, ordenó. Todas las naves operativas, comandante, respondió su ayudante. Ahora estamos dentro del límite del sistema exterior. No se ha detectado resistencia significativa. Bexar asintió. Los humanos probablemente se estaban escondiendo en su pequeño planeta, esperando que los invasores simplemente pasaran de largo. ¡Qué patético! Pronto aprenderían el precio de desafiar a la hegemonía. Comiencen a escanear en busca de instalaciones defensivas, ordenó. Incluso los primitivos podrían tener armas orbitales. Los sensores de la flota se extendieron por el espacio en busca de amenazas. Encontraron algunas pequeñas estaciones espaciales y algunos satélites automatizados. Nada que pudiera amenazar a una sola nave cefiriana, y mucho menos a 10.000. Pero el almirante Marcus Torres, observando desde su centro de mando oculto dentro de la estación Ceres, vio algo muy diferente en sus pantallas. La flota alienígena se estaba dispersando a medida que avanzaba, exactamente como los estrategas de guerra humanos habían predicho. Se estaban convirtiendo en blancos perfectos. Todas las estaciones del anillo exterior informan que están listas, anunció el comandante Jackson. Los sistemas de sigilo están aguantando. No muestran signos de detectar nuestras instalaciones. Torres sonrió sombríamente. Los sensores alienígenas eran avanzados, pero buscaban las cosas equivocadas. La tecnología de sigilo humana no se basaba en escudos de energía o materiales exóticos. Usaba principios simples: hacer que tus instalaciones parecieran objetos naturales, mantener bajas las emisiones de energía y esconderse a plena vista. El cinturón de asteroides contenía miles de pequeños cuerpos rocosos. Para los sensores alienígenas, todos parecían iguales. Los alienígenas no tenían forma de saber que muchos de esos asteroides estaban huecos, llenos de armas y soldados esperando. Señor, continuó Jackson, los elementos de vanguardia de su flota entrarán en rango de ataque en 30 minutos. Envíe una señal a todas las estaciones, respondió Torres. Ejecuten la fase 1 a mi orden. Recuerden, queremos atraerlos más adentro del sistema antes de revelar toda nuestra fuerza. El mensaje se envió a través de canales de comunicación cuántica que los alienígenas aún no podían detectar ni interceptar. A lo largo del cinturón de asteroides, los comandantes humanos recibieron sus órdenes y se prepararon para la batalla. En la nave insignia cefiriana, Bexar se estaba impacientando. Su flota llevaba varias horas en el sistema y todavía no había respuesta humana. ¿Dónde estaban sus defensores? ¿Dónde estaban sus naves de guerra? Comandante, dijo su operador de sensores, estamos detectando algunas lecturas inusuales desde el cinturón de asteroides. ¿Qué tipo de lecturas? Picos de energía. Muy breves. Podrían ser fenómenos naturales, pero Bexar estudió los datos. Los picos eran demasiado regulares, demasiado controlados para ser naturales, pero también eran demasiado débiles para ser armas cargándose. Probablemente equipo de minería, decidió. Los humanos todavía están tratando de extraer recursos incluso mientras nos acercamos. Qué típico de la codicia primitiva. Tenía razón en parte. Algunas de las lecturas de energía provenían de equipos de minería, pero ese equipo estaba montado en plataformas de armas ocultas, y no estaba extrayendo mineral. Estaba tallando posiciones de disparo en roca sólida. El primer ataque llegó. Sin previo aviso, un destructor cefiriano en el borde de la formación desapareció de repente en una bola de fuego. Luego otro, y otro. En el espacio de 30 segundos, una docena de naves se habían esfumado. ¿Qué está pasando?, rugió Bexar. ¿De dónde vienen esos ataques? Desconocido, comandante. Estamos detectando fuego de armas de múltiples fuentes, pero no podemos fijar los orígenes. La pantalla táctica mostraba ráfagas rojas de energía que parecían provenir del espacio vacío. Los avanzados sensores alienígenas no podían encontrar las plataformas de armas humanas porque estaban diseñadas para ser invisibles hasta el momento en que disparaban. El almirante Torres observaba la primera fase de la batalla con satisfacción profesional. Plataformas de cañones de riel.
Informan impactos exitosos, anunció Jackson. 18 naves enemigas destruidas, 6 dañadas. Fase 2, ordenó Torres. A lo largo del cinturón de asteroides, lo que habían parecido ser naves mineras de repente se despojaron de sus disfraces. Placas de casco falsas cayeron para revelar elegantes naves de ataque, las bahías de armas se abrieron y los tubos de misiles se extendieron. En cuestión de minutos, 300 naves de guerra humanas corrían hacia la flota alienígena. Pero estas no eran las naves primitivas que los alienígenas esperaban. La tecnología militar humana había avanzado mucho más allá de lo que el público conocía. Estas naves usaban motores de fusión que podían acelerar a velocidades aplastantes. Sus armas disparaban proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Sus cascos estaban hechos de materiales que podían soportar un castigo tremendo. Bexar miró con incredulidad mientras sus sensores finalmente comenzaban a rastrear las naves atacantes. «Imposible», susurró. Los informes de inteligencia decían que solo tenían unos pocos cientos de naves primitivas. «Comandante», dijo su ayudante con urgencia. «Estas naves no son primitivas. Sus curvas de aceleración indican sistemas de propulsión más avanzados que los nuestros, y sus armas». Otro grupo de naves cefirianas explotó cuando los misiles humanos encontraron sus objetivos. Los misiles no eran los explosivos químicos rudimentarios que los alienígenas esperaban. Eran ojivas de antimateria que podían abrir el casco de una nave de un solo golpe. «Todas las naves a formación defensiva», ordenó Bexar. «Devuelvan el fuego». La flota cefiriana comenzó a responder. Pero estaban luchando contra un enemigo que no entendían. Las tácticas humanas no se parecían a nada en su experiencia. Donde las flotas alienígenas preferían naves masivas y la confrontación directa, los humanos usaban velocidad, sigilo y una potencia de fuego abrumadora. Las naves de ataque humanas se lanzaban entre las naves alienígenas más grandes como avispas furiosas. Disparaban sus armas y desaparecían detrás de los asteroides antes de que los alienígenas pudieran responder. Cuando los alienígenas intentaban perseguirlos, se encontraban volando hacia zonas de muerte cuidadosamente preparadas. La comandante Sarah Walsh pilotaba su nave, la Furia de la Tierra, a través de un enjambre de cazas alienígenas. Su nave era más pequeña que la mayoría de las naves alienígenas, pero era más rápida y maniobrable. Sus armas podrían ser menos potentes individualmente, pero tenía más, y sabía cómo usarlas. Aquí Líder Águila transmitió a su escuadrón: concentren el fuego en sus secciones de motores. Estas naves grandes no pueden maniobrar si no pueden moverse. Sus pilotos acusaron recibo y se dispersaron para atacar. En minutos, un crucero cefiriano flotaba a la deriva, indefenso, con sus motores destruidos por ataques dirigidos con precisión. Pero los humanos no habían terminado de revelar sus secretos. Mientras la flota alienígena intentaba reagruparse, nuevos contactos aparecieron en sus sensores. Estos no eran naves en absoluto. «Comandante», dijo el operador de sensores con voz temblorosa, «estamos detectando firmas de energía masivas desde el gigante gaseoso Júpiter y sus lunas». Bexar miró la pantalla de largo alcance. Júpiter todavía estaba lejos, muy fuera del alcance de las armas. ¿Qué podría amenazarlos desde tal distancia? Lo descubrió 30 segundos después. El primer proyectil de cañón de riel golpeó un acorazado cefiriano al 12% de la velocidad de la luz. La energía cinética fue tan inmensa que la nave no solo explotó, se vaporizó. Metal, atmósfera y tripulación se convirtieron en una nube de plasma sobrecalentado que por un instante brilló más que las estrellas cercanas. «¿Qué ha sido eso?», exigió Bexar. «Proyectil cinético, señor, disparado desde Júpiter». Las lecturas de energía sugieren que fue lanzado por un sistema de aceleración electromagnética de un tamaño enorme. Siguieron más proyectiles. Cada uno cruzaba el sistema solar en minutos y golpeaba con la fuerza de una pequeña arma nuclear. Los escudos de energía de los alienígenas, diseñados para detener rayos láser y proyectiles de plasma, eran inútiles contra metal sólido moviéndose a velocidades relativistas. El almirante Torres había trasladado su puesto de mando a un búnker reforzado en las profundidades de Ceres.
El asteroide temblaba con cada descarga de los cañones de riel, pero la estructura de la instalación se mantenía firme. La estación de Júpiter informa que todos los cañones están operativos, anunció Jackson. Tienen 12 disparos más listos para lanzar. Diles que apunten a las naves de mando alienígenas, respondió Torres. Esas grandes en el centro de su formación. La instalación de Júpiter era uno de los mayores secretos de la humanidad. Construida durante 40 años dentro de la Gran Mancha Roja, era invisible a la observación exterior. La tormenta proporcionaba la cobertura perfecta para las masivas baterías de cañones de riel que podían acelerar proyectiles de varias toneladas a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Instalaciones similares existían en todo el sistema exterior. La luna de Saturno, Titán, albergaba fábricas de misiles que podían producir miles de ojivas al día. Las lunas de Urano contenían instalaciones de reparación para naves humanas. Incluso el lejano Plutón había sido convertido en un puesto de observación avanzado. Bexar observaba a su flota morir a su alrededor. En menos de 2 horas, había perdido casi 1000 naves. Los humanos parecían tener armas escondidas en todas partes. Cada asteroide, cada luna, cada trozo de espacio aparentemente vacío ocultaba otra desagradable sorpresa. Necesitamos retirarnos, sugirió su ayudante. Reagruparnos y planificar un nuevo enfoque. No, gruñó Bexar. Somos la hegemonía. No nos retiramos ante primitivos. Pero incluso mientras hablaba, sabía que algo iba terriblemente mal. Estos humanos no eran primitivos. Su tecnología era igual o superior al equipo cefiriano. Sus tácticas eran sofisticadas y mortales, y obviamente se habían estado preparando para esta batalla durante mucho tiempo. Comandante, informó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión desde el planeta Tierra. Lenguaje humano. Póngala en pantalla. La imagen de una mujer humana de edad avanzada apareció en la pantalla. Llevaba lo que parecía ser un uniforme militar, y sus ojos eran fríos y calculadores. Soy la doctora Sarah Chen, en representación de la Iniciativa de Defensa Solar, dijo con calma. Están invadiendo espacio humano. Tienen exactamente 1 hora para cambiar de rumbo y abandonar este sistema. Esta es su única advertencia. Bexar se rió con dureza. ¿Te atreves a amenazarnos, primitiva? Somos la hegemonía cefiriana. Hemos conquistado 47 mundos. Tus patéticas defensas no pueden detenernos. La expresión de la doctora Chen no cambió. Comandante, ya ha perdido más de 800 naves. Su flota está dispersa y confundida. Sus armas son ineficaces contra nuestras defensas. Le estoy ofreciendo una oportunidad de salvar las vidas de los miembros de su tripulación restantes. Nunca. Bexar cortó la transmisión. Se volvió hacia los comandantes de su flota. Todas las naves, avancen hacia el sistema interior. Velocidad máxima. Aplastaremos su mundo natal y acabaremos con esta resistencia. Pero mientras las naves alienígenas supervivientes aceleraban hacia la Tierra, no tenían idea de lo que les esperaba allí. El cinturón de asteroides había sido solo el borde exterior de las defensas de la humanidad. Las verdaderas sorpresas aún estaban por llegar. El almirante Torres observó el nuevo rumbo de la flota alienígena con sombría satisfacción. Están mordiendo el anzuelo, le dijo a Jackson. Avise al mando de Marte. Dígales que se preparen para la fase 3. El planeta rojo, el cuarto desde el Sol, parecía pacífico y tranquilo. Su superficie estaba salpicada de estaciones de investigación y equipos de terraformación. Para los sensores alienígenas, parecía ser un punto de paso ligeramente defendido. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La flota cefiriana superviviente se precipitó hacia el sistema solar interior a máxima velocidad. El comandante supremo Bexar permanecía en su puente dañado, con el uniforme rasgado y el orgullo herido. Casi 2.000 de sus naves habían desaparecido, destruidas por armas que no deberían existir. ¿Cuánto falta para que lleguemos al cuarto planeta?, exigió. 16 horas a la velocidad actual, comandante, respondió su navegante. Bexar estudió la pantalla táctica.
Marte parecía ligeramente defendido, con solo unas pocas estaciones orbitales e instalaciones en la superficie. Sería el lugar perfecto para reagruparse y planificar su asalto a la Tierra. Estaba equivocado de nuevo. La general Patricia Williams se encontraba en el centro de mando enterrado profundamente bajo la superficie marciana. La instalación había sido excavada en roca sólida hace 50 años, disfrazada como una estación de investigación geológica. Sobre ella, la superficie del planeta parecía pacífica y tranquila. Debajo, la mayor instalación militar del espacio humano se preparaba para la guerra. La flota alienígena entrará en nuestra zona de combate en 14 horas, informó su ayudante. Todas las baterías informan que están listas. Williams asintió. Era una mujer baja y dura, de pelo cano y ojos agudos. Había pasado 20 años convirtiendo Marte en una fortaleza. Los alienígenas estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando los humanos tenían tiempo para prepararse. Envíen una señal a todas las estaciones, ordenó. Inicien el despliegue de la fase 3 y contacten al almirante Chen en la base Luna. Díganle que pronto le enviaremos clientes. En todo el sistema marciano, las instalaciones que se habían hecho pasar por instalaciones civiles durante décadas comenzaron a revelar su verdadera naturaleza. La estación de investigación del casquete polar giró, exponiendo enormes cañones que habían estado ocultos bajo edificios falsos. Las plataformas mineras en órbita alrededor de Marte extendieron sistemas de armas que habían sido disfrazados de equipos de procesamiento de minerales. Las dos pequeñas lunas de Marte, Phobos y Deimos, fueron quizás el mayor engaño de todos. Para los observadores externos, parecían satélites naturales con pequeñas bases de investigación. En realidad, ambas lunas habían sido completamente vaciadas y convertidas en plataformas de armas. Cada una contenía suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Pero los humanos no se contentaron con esperar a que los alienígenas vinieran a ellos. A medida que la flota cefiriana se acercaba a Marte, se encontraron con algo que cambió la naturaleza de la guerra espacial para siempre. El comandante Sechron comandaba el escuadrón de vanguardia de naves alienígenas. Sus sensores mostraban espacio despejado por delante, con Marte aún a horas de distancia. Entonces, sin previo aviso, sus naves comenzaron a explotar. ¿Qué está pasando?, transmitió a sus naves restantes. No veo naves enemigas. La respuesta vino del propio espacio vacío. Lo que parecía ser vacío estaba en realidad lleno de millones de objetos diminutos, cada uno no más grande que una canica. Se movían a una velocidad tremenda, y estaban por todas partes. Los ingenieros humanos habían pasado décadas sembrando el espacio alrededor de Marte con estos vehículos de impacto cinético. Cada uno era un dispositivo simple, una pequeña computadora, un sistema de guía básico y un núcleo de metal sólido. Flotaban en el espacio como minas invisibles esperando objetivos. Cuando las naves alienígenas entraron en el campo, los vehículos de impacto se activaron. Sus computadoras calcularon cursos de intercepción y dispararon diminutos propulsores. Los sensores alienígenas no podían detectar algo tan pequeño hasta que era demasiado tarde. A las velocidades involucradas, incluso un objeto del tamaño de una canica podía atravesar el casco de una nave espacial. Los alienígenas observaron con horror cómo sus naves eran acribilladas a agujeros, perdiendo atmósfera al espacio. Maniobras evasivas, ordenó Sechron, pero no había a dónde ir. Los vehículos de impacto los rodeaban por todos lados, viniendo de todas las direcciones. En una hora, la mitad de su escuadrón estaba inutilizado o destruido. Los supervivientes avanzaron a duras penas, con sus cascos marcados y sus tripulaciones aterrorizadas. Esto era exactamente lo que la general Williams había planeado. El campo cinético no estaba destinado a destruir toda la flota alienígena. Estaba diseñado para ralentizarlos, dañar sus naves y romper su formación. Para cuando llegaran a la órbita de Marte, estarían dispersos, confundidos y vulnerables. Bexar recibió los informes de sus escuadrones de vanguardia con una furia creciente. «Imposible», rugió. «¿Cómo pueden tener armas en el espacio vacío?» «Señor», dijo su oficial de inteligencia nerviosamente.
Es posible que hayamos subestimado a estos humanos. Sus sistemas defensivos son mucho más avanzados de lo que indicaban nuestros informes. Ya me doy cuenta, gruñó Vexar. Había perdido otras 800 naves en el invisible campo de minas. Su magnífica flota estaba siendo reducida a chatarra por enemigos que ni siquiera podía ver. ¿Deberíamos intentar rodear Marte?, sugirió su ayudante. Acercarnos a la Tierra desde un ángulo diferente. Vexar lo consideró, pero su orgullo no se lo permitió. La hegemonía no huía de primitivos. No. Avanzamos. Sean cuales sean sus defensas, las abrumaremos con nuestra superioridad numérica. Pero los humanos no tenían intención de luchar limpiamente. Cuando la flota alienígena finalmente alcanzó la órbita de Marte, maltratada y desorganizada, comenzó la verdadera batalla. Los primeros disparos vinieron de Phobos. La pequeña luna de repente resplandeció con descargas de armas mientras cientos de posiciones de artillería ocultas abrían fuego simultáneamente. Rayos de plasma, aceleradores de partículas y cañones de masa apuntaron a las naves alienígenas más cercanas. Un crucero cefiriano recibió un impacto directo de un cañón de masa y se partió como un juguete. Otra nave intentó devolver el fuego, solo para descubrir que sus armas no podían penetrar las defensas de Phobos. La superficie de la Luna estaba cubierta con varios metros de blindaje diseñado para absorber incluso las armas alienígenas más potentes. «Apunten a esa luna», ordenó Vexar. «Concentren todo el fuego en sus armas». Sus naves obedecieron, vertiendo miles de ráfagas de energía sobre Phobos. La superficie de la Luna brilló al rojo-blanco bajo el asalto, pero las armas siguieron disparando. Los humanos habían enterrado su instalación tan profundamente que el bombardeo de superficie era inútil. Entonces Deimos se unió a la batalla. La segunda luna había sido equipada con armas diferentes, misiles de largo alcance que podían rastrear y perseguir objetivos en fuga. Cientos de ellos se lanzaron simultáneamente, creando una nube de muerte que se extendió por todo el sistema marciano. Pero las lunas eran solo el principio. Mientras las naves alienígenas intentaban maniobrar alrededor de las defensas fijas, se encontraron con las fuerzas móviles de Marte. El coronel James Park comandaba el tercer escuadrón de defensa marciana desde su nave, la Trueno Rojo. Su nave no se parecía en nada a las gráciles naves alienígenas con sus curvas suaves y cascos relucientes. Las naves de guerra humanas estaban construidas para la función, no para la belleza. Eran angulares, fuertemente blindadas y cubiertas de armas. Todas las naves, formación de ataque Delta, ordenó Park. Apunten primero a sus naves de mando. Su escuadrón constaba de 30 naves, frente a las casi 3.000 naves alienígenas supervivientes. Según cualquier cálculo razonable, los humanos deberían haber sido aplastados rápidamente. Pero los cálculos razonables no tenían en cuenta el ingenio humano. Las naves humanas no participaban en combates espaciales tradicionales. En su lugar, utilizaban tácticas de ataque y huida que aprovechaban al máximo el complejo entorno gravitacional de Marte. Aceleraban alrededor del planeta, usando su gravedad para acumular una velocidad tremenda, y luego atacaban a los alienígenas desde ángulos inesperados. La nave de Park se lanzó hacia un grupo de destructores alienígenas, con sus armas disparando. Pero en lugar de quedarse a luchar, usó la gravedad de Marte para catapultarse lejos antes de que los alienígenas pudieran responder eficazmente. Para cuando se giraron para perseguirla, la nave humana ya se había ido, y otra estaba atacando desde una dirección diferente. Los alienígenas se encontraron luchando contra sombras. Cada vez que intentaban enfrentarse directamente a las naves humanas, sus objetivos desaparecían detrás de Marte o una de sus lunas. Cuando intentaban seguirlos, volaban hacia emboscadas cuidadosamente preparadas. Estos humanos luchan como cobardes, se quejó un capitán alienígena. No se quedan a pelear. Pero Vexar estaba empezando a comprender. Los humanos no eran cobardes. Eran inteligentes. Habían convertido todo su sistema estelar en un arma, y sabían cómo usar cada ventaja. La batalla alrededor de Marte duró 18 horas. Al final, Vexar había perdido otras 1.500 naves. Sus fuerzas restantes estaban agotadas,
Sus suministros escaseaban y su moral estaba destrozada. Comandante, dijo su ayudante en voz baja, quizás deberíamos considerar la oferta humana. Todavía tenemos casi 6.000 naves. Podríamos retirarnos y regresar con refuerzos. Bexar quería estar de acuerdo. Su mente táctica le decía que esa era la opción sensata. Pero su orgullo y el conocimiento de que la hegemonía ejecutaba a los comandantes que fracasaban lo impulsaron a seguir adelante. No, dijo finalmente. Avanzamos hacia la Tierra. Si podemos tomar su mundo natal, podemos forzarlos a rendirse. No pueden haber convertido un planeta entero en una fortaleza. Una vez más, estaba equivocado. Mientras la maltrecha flota alienígena se dirigía a duras penas hacia la Tierra, la doctora Sarah Chen se encontraba en el centro de mando lunar, enterrado profundamente bajo la superficie de la Luna. Observaba al enemigo que se acercaba con una tranquila satisfacción. El almirante Torres informa de un combate exitoso en Marte, anunció su ayudante. La fuerza de la flota enemiga se ha reducido a aproximadamente 6.000 naves. Sarah asintió. Todo procedía según el plan. Los alienígenas habían sido debilitados, su formación rota y su confianza destrozada. Ahora venía la fase final. Envíe una señal al Comando de Defensa de la Tierra, ordenó. Dígales que comiencen los preparativos en la superficie lunar y contacten al almirante Reeves en las plataformas orbitales. Es hora de mostrar a nuestros visitantes cómo son las verdaderas defensas de la Tierra. Sobre ellos, la Tierra colgaba en el espacio como una joya azul y blanca. A ojos de los alienígenas, parecía hermosa pero vulnerable. No tenían idea de que el mundo natal de la humanidad estaba protegido por la red de defensa más sofisticada jamás creada. La propia Luna fue la primera sorpresa. Lo que parecía ser un satélite natural era en realidad la plataforma de armas más grande del sistema solar. Toda su cara oculta había sido excavada y convertida en emplazamientos de cañones. Cañones de riel del tamaño de rascacielos apuntaban hacia el espacio, listos para disparar proyectiles que podían atravesar cualquier blindaje. Pero eso no era todo. El espacio orbital de la Tierra estaba lleno de satélites defensivos, cada uno disfrazado de equipo civil de comunicaciones o de monitoreo del clima. Miles de ellos formaban un escudo invisible alrededor del planeta. A medida que la flota alienígena se acercaba, Sarah activó la fase final del plan de defensa de la humanidad. A todas las estaciones, aquí el mando lunar. Ejecuten la operación Guardia Terrestre. Muéstrenles lo que sucede cuando amenazan nuestro hogar. El espacio alrededor de la Tierra de repente cobró vida con fuego de armas. Lo que había parecido ser un vacío inerte resplandeció con rayos de energía, estelas de misiles y proyectiles cinéticos. Los alienígenas se encontraron volando hacia el pedazo de espacio más fuertemente defendido de la galaxia. Bexar miró su pantalla táctica con horror. Cada satélite, cada trozo de basura espacial, cada objeto aparentemente inofensivo estaba revelando armas ocultas. Sus naves estaban siendo destrozadas por un enemigo que parecía estar en todas partes a la vez. ¿Cómo es esto posible?, susurró. ¿Cómo puede una sola especie tener tantas armas? Estaba a punto de descubrir que la capacidad de la humanidad para la guerra no tenía límites. Lo peor estaba aún por llegar. El comandante supremo Bexar observaba a su flota morir a su alrededor. El espacio cercano a la Tierra ardía con fuego de armas desde todas las direcciones. Su pantalla táctica mostraba contactos enemigos en rojo por todas partes. Satélites, estaciones espaciales y plataformas ocultas que nunca supo que existían. «Comandante», gritó su ayudante por encima del sonido de las explosiones que resonaban en el casco de la nave. «Hemos perdido otras 400 naves en la última hora. Nuestra formación está completamente rota». Bexar se aferró a su silla de mando mientras la nave insignia se estremecía por múltiples impactos. A través de las ventanas del puente, podía ver su otrora poderosa flota esparcida por el espacio como escombros. Naves ardían y flotaban a la deriva, sus cascos destrozados por armas que parecían venir de la nada. «¿Cuántas naves nos quedan?», exigió. «Aproximadamente 4.000, señor, pero muchas están gravemente dañadas».
Estamos registrando fallos críticos en toda la flota. 4.000 había comenzado con 10.000 de las mejores naves de guerra de la galaxia. Ahora más de la mitad habían desaparecido, destruidas por una especie que se suponía era primitiva. En la superficie de la luna de la Tierra, la doctora Sarah Chen se encontraba en el centro de mando principal, observando la batalla a través de docenas de pantallas. La instalación lunar era el mayor secreto de la humanidad. Una ciudad entera construida dentro de la luna, invisible desde el espacio. Las baterías lunares informan que están listas para disparar, anunció el coronel Martínez desde su puesto. Tenemos tiros limpios a sus naves de mando. Sarah estudió la pantalla táctica. La flota alienígena estaba exactamente donde la quería, lo suficientemente cerca de la Tierra como para quedar atrapada, pero lo suficientemente lejos como para que los escombros que cayeran no amenazaran el planeta. Fuego, dijo con calma. La cara oculta de la luna estalló en luz. Cientos de enormes cañones de riel dispararon simultáneamente, lanzando proyectiles del tamaño de postes telefónicos a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Cada uno llevaba suficiente energía cinética para vaporizar una manzana de la ciudad. Los proyectiles cruzaron el espacio entre la luna y la flota alienígena en segundos. Cuando impactaron, naves enteras simplemente dejaron de existir. La energía cinética era tan inmensa que la materia se convertía directamente en plasma, creando breves estrellas nuevas en la oscuridad. Vexar observó con horror cómo sus mayores acorazados eran borrados de la existencia. ¿Qué clase de armas son esas?, gritó. Proyectiles cinéticos, señor, respondió su oficial de sensores, con la voz temblorosa. Disparados desde la propia luna. Las lecturas de energía son imposibles. Nada debería ser capaz de acelerar la materia a esas velocidades. Pero los humanos habían estado perfeccionando la tecnología de cañones de riel durante más de un siglo. Las instalaciones lunares eran la culminación de esa investigación. Lanzadores electromagnéticos tan potentes que podían acelerar proyectiles de varias toneladas a velocidades relativistas. Señor, informó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo otra transmisión de los humanos. La imagen de la doctora Chen apareció en la pantalla principal. Detrás de ella, Vexar podía ver el ajetreado centro de mando lleno de oficiales humanos. Comandante Vexar, dijo, su voz tranquila y profesional. Ahora le quedan menos de 4.000 naves. Está atrapado entre las defensas orbitales de la Tierra y las baterías de cañones lunares. Le ofrezco una última oportunidad para rendirse. El rostro de Vexar se contrajo de rabia. Nunca. La hegemonía no se rinde ante primitivos. Muy bien, respondió Sarah. Entonces descubrirá por qué atacar la Tierra se considera un suicidio en la comunidad galáctica. La transmisión terminó, y Sarah se volvió hacia su personal. Envíen una señal al almirante Reeves. Díganle que active el anillo orbital. Muy por encima de la Tierra, oculta entre lo que parecían ser satélites civiles y estaciones espaciales, la almirante Patricia Reeves recibió la orden. Comandaba el arma más secreta de la humanidad, una red de plataformas orbitales que rodeaba completamente el planeta. A todas las estaciones, aquí el mando, transmitió por canales seguros. Activen el protocolo Omega. Potencia máxima a todos los sistemas. Alrededor de la Tierra, miles de objetos que se habían hecho pasar por satélites de comunicaciones revelaron de repente su verdadera naturaleza. Placas de casco cayeron para exponer sistemas de armas. Paneles solares se desplegaron en enormes colectores de energía. Lo que había parecido infraestructura civil era en realidad la red de armas más grande jamás construida. El anillo orbital había estado en construcción durante 40 años. Cada lanzamiento de satélite, cada misión espacial, cada pieza de equipo enviado a órbita había contribuido a su creación. Ahora estaba listo para demostrar la defensa definitiva de la humanidad. Rayos de partículas se lanzaron desde las plataformas orbitales, apuntando a las naves alienígenas con precisión quirúrgica. No eran los láseres rudimentarios que los alienígenas esperaban. Eran corrientes coherentes de partículas aceleradas que podían cortar cualquier blindaje como si fuera papel.
Pero el anillo también tenía otras armas. Vainas de misiles se abrieron para revelar miles de ojivas nucleares. Baterías de cañones de riel giraron para rastrear objetivos. Armas de energía que solo existían en teoría se cargaron a plena potencia. En cuestión de minutos, otras 1000 naves alienígenas fueron destruidas o inutilizadas. Los supervivientes se encontraron atrapados en un campo de exterminio sin ruta de escape. El comandante Naltech comandaba uno de los pocos escuadrones alienígenas restantes. Su nave cojeaba por el espacio, su casco perforado en docenas de lugares, el soporte vital fallando. Señor, informó su piloto, estamos recibiendo nuevos contactos. Naves aproximándose desde la dirección de la Tierra. Naltech miró su pantalla y sintió que se le helaba la sangre. Una flota de naves de guerra humanas estaba ascendiendo desde la atmósfera de la Tierra, y no se parecían en nada a las naves con las que había luchado antes. Estas naves eran masivas, algunas casi tan grandes como los acorazados zefirianos. Pero donde las naves alienígenas eran lisas y elegantes, estas naves humanas parecían plataformas de armas voladoras, cada superficie erizada de cañones, tubos de misiles y proyectores de energía. La capitana María Santos comandaba la nave insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra, la Ira de Terra. Su nave era uno de los diseños más nuevos de la humanidad, un monstruo de 1 kilómetro de largo construido con un único propósito: destruir invasores alienígenas. Todas las naves, formación de ataque, ordenó. Muestren a estos invasores lo que la Armada de la Tierra puede hacer. La flota humana se desplegó mientras se acercaba a los supervivientes alienígenas. Santos tenía 50 naves bajo su mando, enfrentándose a casi 3.000 naves alienígenas. Las probabilidades estaban en su contra, pero no estaba preocupada. Estas no eran las sorprendidas naves mineras que los alienígenas habían encontrado antes. Estos eran los defensores de élite de la Tierra. Apunten primero a sus naves más grandes, ordenó Santos. Armas pesadas, potencia máxima. El cañón principal de su nave era un acelerador de partículas del largo de un campo de fútbol. Cuando disparaba, creaba un haz de energía pura que podía atravesar cualquier blindaje. El acorazado alienígena al que apuntó simplemente se desintegró, su estructura incapaz de contener la masiva liberación de energía. Pero la nave de Santos era solo una de 50. Cada nave humana montaba armas que habrían sido imposibles en naves más pequeñas. Juntas, desataron una andanada que iluminó el espacio como un segundo sol. La flota alienígena intentó defenderse, pero estaban superados en armamento y desmoralizados. Sus armas, diseñadas para luchar contra otras naves zefirianas, eran ineficaces contra el blindaje y los escudos humanos. Mientras tanto, las armas humanas parecían cortar las defensas alienígenas como si no estuvieran allí. Vexar observaba la masacre desde el puente de su nave insignia. En menos de 2 horas, había perdido otras 2.000 naves. Su poderosa flota estaba siendo reducida a supervivientes dispersos. Señor, dijo su ayudante en voz baja, debemos retirarnos. Si no nos vamos ahora, no quedará nadie para llevar noticias de esto a la hegemonía. Por primera vez, Vexar consideró seriamente la sugerencia. Su orgullo luchaba con su instinto de supervivencia. La hegemonía lo ejecutaría por fracaso, pero al menos algunas de sus tripulaciones podrían sobrevivir. No, dijo finalmente. Nos abriremos paso hasta la superficie de la Tierra. Si podemos desembarcar tropas en su planeta, podemos forzar una rendición. Preparen los transportes de asalto. Sus ayudantes lo miraron con incredulidad. Señor, solo nos quedan 1.500 naves. La mayoría están dañadas. Un asalto a su mundo natal sería un suicidio. Entonces moriremos con honor, rugió Vexar. Envíen una señal a todas las naves. Atacamos la Tierra directamente. Velocidad máxima. Las naves alienígenas supervivientes aceleraron hacia la atmósfera de la Tierra, pero nunca lo lograron. A medida que se acercaban al planeta, se encontraron con la sorpresa final de la humanidad. La propia Tierra estaba armada. Instalaciones ocultas en toda la superficie del planeta se revelaron.
Cadenas montañosas se abrieron para exponer enormes emplazamientos de cañones. Plataformas oceánicas se elevaron desde las profundidades, erizadas de armas. Incluso los casquetes polares ocultaban bases militares. Los primeros misiles superficie-espacio se lanzaron desde emplazamientos en toda la Tierra. Cientos de ellos se elevaron sobre pilares de fuego, cada uno guiado por computadoras cuánticas y armado con ojivas de antimateria. Pero el verdadero shock llegó cuando los alienígenas descubrieron que la luna de la Tierra no era solo una plataforma de armas. Era móvil. La doctora Chen se encontraba en el centro de mando lunar mientras motores masivos ocultos en la cara oculta de la luna se encendían. El satélite entero comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con velocidad creciente. Motores lunares a plena potencia, informó su ingeniero jefe. Estamos en curso de intercepción con la formación alienígena. La propia luna se estaba uniendo a la batalla. Bexar miró sus sensores con absoluta incredulidad. Eso es imposible, susurró. Los satélites no se mueven así. No es natural. Tenía razón. No era natural. La humanidad había estado instalando motores en la Luna en secreto durante 30 años. Ahora, todo el satélite se movía para bloquear la aproximación de los alienígenas a la Tierra. Mientras la Luna armada se abalanzaba sobre ellos, las naves alienígenas supervivientes se encontraron atrapadas entre las defensas de la superficie de la Tierra y una plataforma de armas móvil del tamaño de un pequeño planeta. A todas las naves. Transmitió Bexar en todas las frecuencias. Dispérsense y retírense. Intenten llegar al borde del sistema. Esta no es una batalla que podamos ganar. Pero ya era demasiado tarde. Las fuerzas humanas se habían posicionado perfectamente. No había ruta de escape que no estuviera cubierta por armas humanas. La otrora poderosa flota cefiriana estaba a punto de ser completamente destruida. Pero una pequeña nave, olvidada en el caos, estaba a punto de presenciar algo que cambiaría la galaxia para siempre. La batalla final duró solo 3 horas. El comandante supremo Bexar murió cuando su nave insignia fue vaporizada por un impacto directo de los cañones de riel lunares. Su última transmisión fue una advertencia a todas las fuerzas cefirianas: no se acerquen al sistema Sol. Los humanos no son lo que parecen. Cuando las armas callaron, quedaban menos de 50 naves alienígenas de las 10.000 originales. La mayoría de estos supervivientes eran naves de exploración y de apoyo que se habían estado escondiendo en el borde de la batalla. La flota de invasión cefiriana al completo había sido destruida. La doctora Sarah Chen se encontraba en el centro de mando lunar, rodeada de pantallas que mostraban las secuelas de la batalla. Restos de miles de naves alienígenas flotaban por el espacio como nieve metálica. La mayor fuerza de invasión de la historia galáctica había sido reducida a chatarra en menos de una semana. Informe de bajas, solicitó. El coronel Martínez consultó su tableta de datos. 14 naves humanas perdidas, 43 dañadas pero reparables. Bajas totales de personal: 237 muertos, 800 heridos. Sarah asintió sombríamente. Cada pérdida era trágica, pero las cifras podrían haber sido mucho peores. Los alienígenas habían perdido más de 2 millones de tripulantes. Fue la victoria militar más desigual de la historia registrada. ¿Y los supervivientes?, preguntó. Estamos detectando señales de socorro de varias naves alienígenas. ¿Quiere que montemos operaciones de rescate? Sarah lo consideró cuidadosamente. Sí. Sigan el protocolo militar estándar. Rescaten a cualquier superviviente y tratenlos de acuerdo con las leyes de la guerra. No somos monstruos. Pero incluso mientras las naves de rescate se lanzaban para ayudar a los alienígenas derrotados, Sarah pensaba en las implicaciones más amplias de la batalla. La noticia de esta derrota se extendería por toda la galaxia. Otras especies alienígenas aprenderían lo que les sucedía a quienes amenazaban la Tierra. Una nave alienígena, sin embargo, llevaría ese mensaje mucho antes que las demás. La nave exploradora Ala Silenciosa había observado toda la batalla desde el borde del sistema solar. El comandante Rical y su pequeña tripulación de 12 habían sido asignados para registrar la conquista de la Tierra para los archivos de la hegemonía.
En cambio, habían presenciado la destrucción total de su flota. Señor, susurró su oficial de comunicaciones, ¿deberíamos intentar ayudar a los supervivientes? Rikal estudió sus pantallas. Su nave era diminuta en comparación con las naves humanas, armada solo con sensores básicos y unas pocas armas defensivas. Si se acercaba a la zona de batalla, los humanos lo detectarían al instante. No, dijo en voz baja. Nuestro deber ahora es regresar a casa y advertir a la hegemonía. La galaxia debe saber lo que ha pasado aquí. Pero los humanos ya sabían de su nave. Sus sensores habían rastreado cada nave en el sistema durante toda la batalla. En las profundidades del centro de mando lunar, Sarachen tomó una decisión que daría forma a la política galáctica durante siglos. Hay una nave exploradora en el borde del sistema, informó el coronel Martínez. ¿Deberíamos perseguirla y destruirla? Sara miró la pantalla táctica durante un largo momento. El explorador alienígena se preparaba para saltar al hiperespacio, llevando noticias de la batalla de vuelta a territorio enemigo. No, dijo finalmente. Déjenla ir. Martínez pareció sorprendido. Señora, esa nave informará de nuestras capacidades defensivas al enemigo. Sabrán todo sobre nuestras armas y tácticas. Eso es exactamente lo que quiero, respondió Sara. Coronel, acabamos de destruir una flota de invasión de 10.000 naves. ¿Cree que los alienígenas lo intentarán de nuevo pronto? No si son inteligentes. Exacto. Un superviviente difundiendo la historia de esta batalla hará más por proteger la Tierra que 1000 plataformas de armas más. Dejen que vuelva a casa y le cuente a todo el mundo lo que pasa cuando atacas a la humanidad. La ala silenciosa saltó al hiperespacio, llevando el mensaje más importante de la historia galáctica. La Tierra no era un objetivo. Era una fortaleza, custodiada por la fuerza militar más peligrosa del espacio conocido. 3 meses después, Rikal se presentó ante el Alto Consejo Sefiriano en su mundo capital. La gran cámara estaba llena de los líderes más poderosos del imperio, sus rostros escamados sombríos mientras se le entregaba su informe. Toda la flota fue destruida, dijo, su voz apenas un susurro. 10.000 naves desaparecidas. El supremo almirante Borak se inclinó en su trono. Imposible. Ninguna especie primitiva podría derrotar a nuestra mejor flota. No son primitivos, replicó Rikal. Su tecnología iguala o supera la nuestra. Sus armas son más avanzadas que cualquier cosa en nuestro arsenal. Y todo su sistema estelar ha sido convertido en una fortaleza militar. Activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla. Los líderes reunidos observaron en un silencio atónito cómo su poderosa flota era sistemáticamente destruida por las defensas humanas. Tienen armas construidas en asteroides, continuó Rikal. Sus lunas son plataformas de armas móviles. Su espacio orbital está lleno de instalaciones militares ocultas. Incluso el espacio vacío contiene vehículos de impacto automatizados. ¿Qué recomienda?, preguntó otro miembro del consejo. La respuesta de Rikal fue simple. Nunca se acerquen de nuevo al sistema Sol. Actualicen todas las cartas estelares para marcarlo como una zona de no viaje y envíen un aviso a todas las demás especies. La Tierra está defendida por depredadores alfa. La grabación del informe de Rikal se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie esperaba. En 6 meses, todas las civilizaciones importantes habían recibido copias de las grabaciones de la batalla. Las imágenes de las armas humanas destruyendo una flota de invasión se convirtieron en la inteligencia militar más vista en la historia galáctica. En el planeta Ktara, el Consejo Gobernante de la República Estelar celebró una sesión de emergencia. La presidenta Melte estudió las grabaciones de la batalla humana con creciente preocupación. Estos humanos destruyeron una flota sefiriana, dijo. La hegemonía era una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. ¿Cuáles son sus órdenes, señora presidenta?, preguntó su asesor militar. Eliminen la Tierra de todas las listas de conquista potenciales. Clasifiquen el sistema Sol como zona militar restringida y envíen un mensaje diplomático a los humanos. Queremos establecer relaciones pacíficas de inmediato. Escenas similares se desarrollaron en docenas de mundos.
El colectivo cristalino, las mentes colmena de Andrómeda, el imperio de las máquinas. Todas las grandes potencias de la galaxia recibieron el mismo mensaje: con la humanidad no se juega. Pero la reacción más significativa vino de una fuente inesperada. En las profundidades del núcleo galáctico, una antigua especie conocida como los vigilantes observó la batalla a través de sus vastas redes de sensores. Habían estado monitoreando civilizaciones galácticas durante millones de años, viendo a las especies surgir y caer sin interferir. La anciana Cassandra revisó los datos de la batalla humana con particular interés. Su especie había visto muchas guerras, pero esto era diferente. Los humanos no solo habían ganado una victoria militar, habían cambiado fundamentalmente el equilibrio de poder en la galaxia. Fascinante, murmuró a su ayudante. Esta especie muestra todas las características de una civilización de depredadores alfa. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó el ayudante. No, respondió Cassandra. Deberíamos sentirnos aliviados. Por primera vez en 1.000.000 de años, hay una especie capaz de mantener la estabilidad galáctica a través de la fuerza. La era de la conquista aleatoria podría estar llegando a su fin. Tenía razón. 1 año después de la batalla, los conflictos interestelares disminuyeron en un 70%. Las especies que habían estado planeando expansiones agresivas cancelaron silenciosamente sus operaciones militares. El miedo a encontrarse con otra red de defensa de nivel humano cambió la forma en que todos pensaban sobre la guerra. En la Tierra, la vida volvió gradualmente a la normalidad. El público en general se enteró de la invasión alienígena solo después de que terminara. La mayoría de la gente se sorprendió al descubrir que su planeta había estado bajo ataque, pero estaban orgullosos de los defensores de su especie. La doctora Sarah Chen se retiró 6 meses después de la batalla, satisfecha de que el trabajo de su vida estaba completo. Había pasado 40 años preparándose para una invasión alienígena. Ahora podía descansar, sabiendo que ninguna especie en la galaxia sería tan tonta como para amenazar la Tierra de nuevo. Pero la victoria de la humanidad tuvo consecuencias más allá de la simple disuasión militar. Las grabaciones de la batalla habían revelado las capacidades tecnológicas humanas a toda la galaxia. De repente, todas las especies querían comerciar con la Tierra, aprender de la humanidad, formar alianzas con los depredadores alfa. La presidenta Matthews se dirigió a las Naciones Unidas 1 año después de la invasión. Hemos aprendido que no estamos solos en el universo, dijo. Pero también hemos demostrado que la Tierra nunca será conquistada. Hoy anuncio la formación de la Alianza de Defensa Solar, abierta a cualquier especie que desee relaciones pacíficas con la humanidad. La respuesta fue abrumadora. En 5 años, más de 100 especies alienígenas se habían unido a la alianza. La Tierra se convirtió en el centro de una nueva confederación galáctica basada no en la conquista, sino en la defensa mutua y la cooperación. Los antiguos territorios zefirianos se dividieron entre los miembros de la alianza. La propia hegemonía dejó de existir. Su gobierno colapsó cuando la noticia de la derrota llegó a sus mundos natales. Sus antiguos súbditos, liberados de la opresión, se unieron con entusiasmo a la alianza liderada por humanos. El comandante Rikal, el único superviviente que había advertido a la galaxia sobre la humanidad, recibió asilo en la Tierra. Pasó sus últimos años estudiando la historia militar humana, tratando de entender cómo una especie se había vuelto tan formidable. Su gente convirtió la guerra en una forma de arte, le dijo a la doctora Chen durante una de sus entrevistas. Cada conflicto humano, cada batalla, cada guerra, todo contribuyó a su victoria final. No solo nos derrotaron, evolucionaron para derrotarnos. Sarah asintió. La humanidad ha estado librando guerras durante toda nuestra existencia. Hemos tenido práctica. ¿Pero por qué me dejaron escapar?, preguntó Rikal. Podrían haberme matado fácilmente. Sarah sonrió. Porque a veces la mejor arma es el propio miedo del enemigo. Usted llevó nuestro mensaje a la galaxia mejor de lo que cualquier embajador podría haberlo hecho. La estrategia funcionó perfectamente. 20 años después de la batalla, la Tierra permanecía sin ser amenazada por una invasión alienígena.
El sistema Sol se había hecho conocido en toda la galaxia como el lugar donde la mayor fuerza militar de la historia había sido destruida en menos de una semana. Las nuevas especies alienígenas que se acercaban a las fronteras de la Tierra no eran recibidas con armas, sino con un simple mensaje: bienvenidos a la Alianza de Defensa Solar. Por favor, declaren sus intenciones pacíficas. La mayoría hacía exactamente eso. Pero en el borde del espacio conocido, en las profundidades del vacío intergaláctico, otras inteligencias observaban y esperaban. Habían observado la victoria de la humanidad con gran interés. Estos seres eran mucho más antiguos y poderosos que cualquier especie que los humanos hubieran encontrado hasta ahora, y estaban en camino. Pero esa sería una historia para otro día. Por ahora, la Tierra estaba a salvo, la humanidad era fuerte, y la galaxia había aprendido una simple verdad que resonaría a través de las estrellas por generaciones. Nunca ataques la Tierra. Los humanos te están esperando.